junto a los aquí presentes en la capilla María de Nazaret, ubicada en Portillo, esquina Potrerillo de Barrio Mafequín, en esta ciudad de Córdoba. La transmisión se realiza simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hermanos, nos damos la bienvenida al llegar a esta casa del Señor. Con la alegría plena de los hijos de Dios, participamos en esta Santa Misa junto a toda la Iglesia en el 30º domingo durante el año. La Iglesia nos invita hoy a reflexionar sobre el amor. Nos enseña que este amor no se debe quedar en pensamientos, sino que con la ayuda divina es necesario que se transforme en obras. Jesús nos propone que el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo sea la clave de toda la vida. Por aquí pasa el verdadero significado del amor. En un país donde continúa la tarea por suprimir las causas que provocan los bolsones de pobreza, la lucha contra el narcotráfico con su consiguiente inseguridad social, los importantes índices de trabajo en negro, la propuesta de Jesús nos vuelve a interrogar sobre el amor al Dios de la vida y la libertad, y sobre los vínculos que establecemos en la solidaridad de cada día para con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Este es el encuentro de los que nos proponemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No siempre lo logramos, pero la gracia de nuestro Padre nos estimula a volver a intentarlo. Con esta disposición recibimos a nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien en nombre de Cristo presidirá esta Santa Misa, y lo hacemos uniendo nuestras voces cantando. Qué hermoso cantar tu amor, qué hermoso alabar tu nombre, qué hermoso cantar tu amor, qué hermoso alabarte, Señor, qué hermoso cantarte a ti, tú que eres amor infinito, que ni el cielo puede contener, te has hecho hombre, has venido aquí a vivir entre nosotros, por eso qué hermoso cantar tu amor, qué hermoso alabar tu nombre, qué hermoso cantar tu amor, qué hermoso alabarte, Señor, qué hermoso cantarte a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. En este rito de purificación, de reconciliación con Dios y nuestros hermanos, pedimos perdón por nuestras faltas. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a todos los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo,
que estás sentado a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. En la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. El celebrante reúne las intenciones de cada uno de nosotros en una sola oración que se convierte en oración de la Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Iniciamos la liturgia de la palabra. Dios se muestra severo en cuanto al amor al prójimo, amor que debe hacerse servicio y ayuda generosa. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de tu pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Frente al compromiso de Dios, el Salmo rebosa confianza en su protección. Participamos de esta oración aclamando: Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. San Pablo nos ofrece algunas reflexiones a la luz de su propia experiencia, invitándonos a ponernos al servicio de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes a su vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Allí ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos libra de la ira venidera. Es palabra de Dios. Escuchemos con atención en el Santo Evangelio al mismo Jesús que nos habla y nos enseña qué significa amar al prójimo. Con júbilo y alegría recibamos el mensaje cantando el Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En la homilía nos disponemos a escuchar las palabras de nuestro arzobispo que nos ayudarán a reflexionar los mensajes de las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor Jesús nos deja una propuesta luminosa y que marca el corazón del Evangelio. ¿Cuál es el contexto de este diálogo que el Señor tiene con ese doctor de la ley? Un grupo, los saduceos, habían presentado a Jesús una cuestión casi extrema, para ponerlo a prueba, para ponerlo en un aprieto. Y Jesús les da, por una parte, una respuesta ingeniosa y por otra les dice: ustedes están en un error, ustedes no comprenden la Escritura. Entonces, otro grupo, el de los fariseos, va también a proponerle una cuestión al Señor. La intención no es del todo recta, dice el evangelista, para ponerlo a prueba. Así como los saduceos habían puesto a prueba a Jesús, también los fariseos quieren ponerlo a prueba. Y la cuestión que le preguntan es algo que interesaba a los israelitas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque, según dicen los estudiosos, se podían contabilizar 613 mandamientos en las Sagradas Escrituras. Y entonces de ahí la preocupación de muchos israelitas piadosos es decir, bueno, pero ¿dónde está el núcleo central? ¿Dónde está lo más importante? Y Jesús da una respuesta sencilla, clarísima, luminosa. Todo está centrado en el amor a Dios y en el amor al prójimo. De hecho, después el apóstol Pablo se hace eco de esta enseñanza de Jesús y escribiendo en una de sus cartas dice: el amor es la plenitud de la ley. El que ama de verdad cumple toda la ley. Ahora, a esta pregunta que le hace el doctor de la ley, Jesús no responde desde lo que dice el Decálogo, sino de otros textos, también de la Sagrada Escritura. En primer lugar, desde el libro del Deuteronomio, donde está esa recomendación que se hace prácticamente como una oración
para los piadosos israelitas. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Como decimos, una oración que los israelitas recitan varias veces al día y que en los acontecimientos dolorosos de lo que se llama el Holocausto, muchos israelitas iban recitando mientras iban camino al martirio, camino a la cámara de gas, expresando su adhesión total al único Dios. Y Jesús responde también con un texto que estaba en el libro del Levítico: amarás al prójimo como a ti mismo. De manera tal que lo que el Señor enseña ya estaba en la Sagrada Escritura. La novedad está en la vinculación que el Señor establece entre uno y otro mandamiento. Son como inseparables. El apóstol San Juan, en sus escritos, se hace eco de esta enseñanza de Jesús de una manera propositiva cuando dice: Dios nos amó primero. Y entonces por eso nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y lo dice también de una manera que podríamos decir así como negativa. Si alguno dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. El doble mandamiento, el resumen de toda la ley, el centro del Evangelio, el corazón de la propuesta de Jesús. Ahora, es bueno descubrir todo este proceso que nos lleva a centrarnos ahí, en el núcleo fundamental del Evangelio. Nos dice la Sagrada Escritura, lo escuchábamos en la primera lectura, Dios se presenta como el compasivo. Y es lo que dice San Juan: Dios nos amó primero. Y dice también el Papa Francisco: Dios nos primerea. Él es el que toma la iniciativa. Él nos ama y nos ofrece su amor. Un amor que sana, que renueva, un amor que transforma. Dejándonos querer por Dios nuestro Señor, dejándonos amar por Él, nuestro corazón adquiere la capacidad de corresponder a Dios en la misma sintonía, amándolo a nuestra vez. Y adquiere también la capacidad para reconocer la imagen viva de Dios en la persona de nuestros hermanos y para quererlos de veras. Dios primero da, después pide. Esto es bueno tenerlo presente. Dios nos pide que lo amemos, Dios pide que amemos a nuestros hermanos, pero Él primero nos ha amado y Él nos ha dado la capacidad para responderle, para corresponderle y para amar a nuestros hermanos. Hay quienes aman profundamente a Dios nuestro Señor y desde ese amor van descubriendo cada vez más su imagen viva en la persona de sus hermanos y procuran a su vez amarlos y servirlos con generosidad. Y hay otras personas que aman profundamente a sus semejantes y los sirven con generosidad. Y desde esa experiencia van como entreviendo y van descubriendo que Dios nuestro Señor es, en definitiva, quien da el fundamento y es el garante de la dignidad de cada persona.
Son distintos caminos, pero confluyen en lo mismo, en la enseñanza de Jesús, en el centro del Evangelio, en el corazón de su propuesta. Amar a Dios con todo el alma, amar al prójimo como a uno mismo. Y ahí nosotros descubrimos entonces que también el ser cristiano, el abrazar la propuesta de Jesús, no es complicado, es exigente, pero no es complicado. Así como decir, tengo que perderme en una maraña de prácticas, de observancia. No, sencillito, sencillito. Amar a Dios con todo el alma y al prójimo como uno mismo. ¿Es exigente? Sí. Pero recordemos, Dios primero da y después pide. Si abrimos el corazón, tendremos la capacidad para ponernos en sintonía con lo que Dios nos está proponiendo, con lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces, qué bueno, después, comprendida esta enseñanza, tratar de aplicarla en cada uno de los ámbitos en los cuales nosotros nos movemos. Pensemos en la familia. La familia que debe ser un santuario del amor a Dios y el amor a los hermanos. Un santuario, podríamos decir así, de la caridad. Y sin embargo, a veces la familia es un lugar de desencuentro, de enfrentamiento, incluso de violencia. Tomar en serio la propuesta de Jesús significa transformar la vida de nuestra familia, empezando desde lo cotidiano, desde lo sencillo. Los otros días escuchaba una anécdota dolorosa de parte de una docente. Una colega suya había tenido la trágica experiencia de que un hijo suyo se quitara la vida. Y esta docente le preguntaba a su colega, pero ¿no te diste cuenta? ¿No viste el proceso que iba viviendo tu hijo? Y con dolor, esta mujer le decía, vivíamos en la misma casa, pero yo no lo miraba. Y esto, que puede parecer, digamos, una cosa impactante, es lo que también por ahí el Papa Francisco dice en esa exhortación sobre el amor en la familia, que a veces sucede que estamos bajo el mismo techo y no nos miramos. Y mirarse es establecer una comunicación. Es distinto cuando nosotros decimos algo que cuando lo decimos a una persona mirando a los ojos. Se establece otro tipo de relación. Es personalizante y normalmente está animada por la estima, por el cariño, por el amor verdadero, que busca el bien de esa persona. No lo miraba. Claro, no se dio cuenta del drama que estaba viviendo, quizá aquella persona. Y entonces decir, ¿cómo estamos en la familia? ¿Nos miramos con una mirada atenta, cariñosa, compasiva? Es la propuesta de Jesús. Ahora, en el seno de una comunidad cristiana, una capilla, una parroquia, una diócesis, también es un ámbito
de encuentros. Y pensemos, el momento más importante es que cuando celebramos la Eucaristía, recibiendo la palabra de Jesús, su cuerpo y su sangre, nos hacemos una sola cosa con Él. En alguna oportunidad se decía de las primeras comunidades que despertaban una cierta admiración de parte incluso de los paganos. Decían, miren cómo se quieren, miren cómo se aman. Ahora también tenemos que reconocer que a veces en nuestras comunidades cristianas hay rivalidades, hay envidias, hay chismes, hay enfrentamientos, hay disputas de poder. Ah, pero yo tengo esta llave, yo tengo esto, yo soy el que dispongo sobre esto. Y la palabra de Jesús queda en el camino. Y proyectando esto también a nuestra sociedad, es decir, estamos invitados a vivir en el seno de la sociedad, procurando cultivar una auténtica amistad social que nos permita reconocer la diversidad, integrarnos mutuamente y buscar trabajar armónicamente por el bien de todos. Y ahí es donde también nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué nos pasa en nuestra patria? La inmensa mayoría nos reconocemos cristianos, la mayoría católicos, otros cristianos de otras denominaciones, pero alrededor del 90% o más cristianos, que creemos en Jesús, que creemos en su palabra. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos enfrentamientos y estos desencuentros que nos hacen muchas veces cada uno buscar su propio interés y no el bien de todos? Por señalar una sola cosa, se dice y se mencionaba en la introducción el drama de la pobreza. Un país que puede alimentar a 400 millones de personas, resulta que el 30% de la población está afectado por la pobreza. Y esto no es una cuestión para responsabilizar solo a algunos. Claro que todos tenemos responsabilidades en distintos lugares, pero esto es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué nos pasa esto? ¿No será posible entre nosotros, los argentinos, encontrarnos de tal manera de trabajar en el espíritu de lo que Jesús nos propone para que todos nuestros hermanos puedan vivir dignamente, sin estar agobiados por la pobreza? Pensemos, tenemos un país potencialmente rico y una población rica en talentos. ¿Qué pasa? Que no terminamos de encontrarnos, de trabajar tras un objetivo común y procurar una vida distinta para todos. He señalado más de una oportunidad el ejemplo de Brochero, cuando él va tras la sierra, una zona olvidada y excluida. ¿Y cómo logra transformar eso? Por supuesto, la gracia de Dios, la colaboración de la gente, pero la propuesta que es aceptada es decir, trabajemos juntos, miremos cómo podemos ayudarnos, miremos cómo podemos salir al frente todos. Y lo consiguió en esas circunstancias difíciles, en ese lugar. Es una gracia la que el Señor nos ha regalado el año pasado con la canonización de Brochero. Pero no solo para los católicos, para decir tenemos
un intercesor, tenemos un modelo. Me parece a mí para todos los argentinos. Es decir, trabajemos juntos, respetemos las diferencias, integremos la diversidad para salir adelante y para que todos podamos tener condiciones de vida verdaderamente dignas. Está en el núcleo de este evangelio que acabamos de escuchar. Esta es la propuesta de Jesús. Y en la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a estos cristianos de Tesalónica, quisiera destacar sobre todo esto. Dice, ustedes recibieron la palabra en medio de dificultades. Y un poquito más adelante, el apóstol Pablo dice, yo tuve coraje de predicar el evangelio en medio de un penoso combate. Y sin embargo, el apóstol fue generoso y fiel. ¿Cómo esta gente que recibió el mensaje del apóstol lo recibió como palabra de Dios y correspondió con generosidad y fidelidad? Y dice, todos hablan de la transformación que se ha producido en ustedes y cómo han dejado de servir a los ídolos para servir al Dios verdadero y esperar a Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos y que es el Salvador. Qué lindo que nosotros recibamos a Jesús, el Señor, el Salvador, y nos dejemos transformar por Él, porque en Él se muestra ese amor de Dios que cambia el corazón. Y lo recibamos como lo recibió la Virgen Santísima y José en Belén, como lo recibieron en Nazaret, en esta comunidad que honramos a la Virgen en ese nombre, María de Nazaret, que ella nos ayude a recibir a Jesús y a corresponder a su enseñanza, especialmente en la que hoy nos ha dejado. Que así sea. Con convicción, unamos nuestras voces para proclamar nuestra fe, rezando todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, todos los sacerdotes, consagrados y agentes pastorales, para que sigan mostrándonos el camino que nos lleva al encuentro con tu reino. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, en la que todos trabajemos decididamente para que ya nunca más haya quienes tengan hambre, no encuentren trabajo o no tengan techo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, los niños y ancianos desprotegidos, los pobres, los adictos, para que acudamos a ellos con solidaridad y cristiana asistencia,
siendo coherentes con la fe que profesamos. Oremos. Señor, escucha. Te pedimos para que, tomando el testimonio de Catalina de María, futura beata cordobesa, podamos reconocer tu presencia, reconocerte en aquellos más vulnerables de nuestra sociedad. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Te damos gracias por la jornada pastoral arquidiocesana realizada ayer, para que, iluminados por los objetivos trazados, hagamos realidad nuestra misión apostólica. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por esta comunidad y los que rezamos junto a ella, para que, dejando de lado nuestros ídolos y volviéndonos hacia ti, que eres amor, te amemos en cada uno de nuestros hermanos. Oremos. Escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y en tu bondad, por la intercesión de la Virgen Santísima, concédenos lo que te acabamos de pedir. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Junto a estos dones de pan y vino que acercamos al altar, presentamos también nuestro corazón para que el Señor lo transforme con su amor y sepamos amarnos de la misma forma que Él hace con nosotros. Muchos granos hacen un solo pan, muchas uvas, un solo vino. Somos muchos, pero el amor a Dios y al prójimo nos hace uno en el Señor. Cantamos. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda en tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unido a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Ricardo y Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. Preparemos el camino del Señor pidiendo ser instrumentos de su paz, evitando el rencor y perdonando a nuestros semejantes, a los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a los que padecen persecución a causa de confesar su fe, a los que deben cumplir con su trabajo, a los alejados de centros urbanos y están impedidos de llegar a la celebración, les llegue a todos en este momento la paz del Señor. Ten piedad de nosotros,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Recibamos ahora el cuerpo del Señor, por el que entramos en una íntima comunión con Él y con cada uno de nuestros hermanos, y nos anticipa ya el banquete eterno. Participamos de la mesa eucarística, presencia real de Cristo vivo y resucitado, que se entrega como alimento para salvarnos. Con fe y gozo nos acercamos a recibirlo cantando. Cristo nos amó, nadie pudo amar. Quienes participan de esta Eucaristía y por alguna causa no pueden recibir al Señor sacramentalmente, los invitamos a hacerlo espiritualmente con esta oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a vos. No permita, Señor, que jamás me separe de vos. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan. Esta Santa Misa se está transmitiendo simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales, desde la Capilla María de Nazaret en esta ciudad de Córdoba. Esta celebración será retransmitida por vía televisiva en el día de hoy a las 11 horas por Canal C. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras, que son un medio para llevar el Evangelio a distintas comunidades, brindando este espacio. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la capilla del cementerio San Jerónimo, ubicada en calle Pedro Chutro, 512, de barrio Alto Alberdi, en esta ciudad de Córdoba. Por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Señor, te pedimos que derrames abundantes gracias en nuestra Iglesia, que se prepara para celebrar la beatificación de Catalina María, fundadora de la Congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús, a celebrarse el 25 de noviembre en nuestra ciudad de Córdoba. El próximo miércoles 1 de noviembre celebramos la festividad de Todos los Santos. Invitamos a todos los feligreses a acompañarnos en una jornada de oración por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus siervos de Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Concluyamos nuestra celebración con un compromiso: amar a Dios por encima de todo, convirtiendo nuestras vidas para poder transformar los ambientes y lograr que reine la justicia, la solidaridad y la fraternidad. Vivamos esta semana recordando lo que hemos escuchado hoy y llevándolo a la práctica. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la capilla del cementerio San Jerónimo, ubicada en calle Pedro Chutro 512, barrio Alto Alberdi, de esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Dulce muchacha humilde de Palestina, a vos para ser su madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Fue tu materna espera, luz de esperanza, hasta que el gurisito nació en Belén. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo, y sonreía Dios con nosotros.